Bueno, seguimos con nuestro estudio de el libro de Esdras, después de los primeros 6 capítulos que narran el retorno de los exiliados de Babilonia y la reconstrucción del templo. Ahora entra el personaje, eh, este libro lleva su nombre, que es Esdras. No había aparecido Esdras, pero pues aquí ahora aparece ya con el trabajo que él va a hacer. Vamos a analizar este capítulo 7 y pues es algo que tiene muchas enseñanzas para nosotros, entonces espero que saquemos el mayor provecho posible de el estudio del día de hoy. Realmente el propósito del día de hoy es ver los capítulos 7 y 8, ya que el 8 tiene pues mucha genealogía que tiene su propósito, por supuesto, pero no vamos a entrar en detalle de toda la genealogía de los que llegaron con Esdras, sino vamos a ver los aspectos más importantes. Así que, pues tal vez voy a ir un poquito rápido con la lectura, pero es para que saquemos el mayor aprovechamiento. De todos modos, no tenemos prisa. Si no terminamos hoy, pues seguimos la próxima semana, porque ya estamos en la recta final de Esdras. Realmente ya, pues nos quedan tal vez 2 sesiones para poder terminar el libro de Esdras, pero queremos sacar el mayor provecho posible de él. Así que vamos a la presentación. Eh, Me dicen, por favor, si la pueden ver bien. ¿Sí se ve, hermanos? Sí, sí se ve. Sí se ¿Cuál es ve el título entonces de nuestro estudio de hoy? un corazón Un preparado. corazón preparado. Un corazón preparado. Perfecto. Bueno, entonces vimos en los capítulos anteriores cómo regresaron Zorobabel y Yeshua al, al templo para reconstruir el templo. Ellos restauraron y reconstruyeron el templo. Vamos a ver eh, posteriormente a Nehemías, que el trabajo de Nehemías fue restaurar el muro y la ciudad, reconstruir la ciudad prácticamente. Vimos que la prioridad para ellos era el templo. Eso era lo que más les interesaba, lo que más les apasionaba, porque era parte de su identidad. Ellos eran el pueblo de Dios, se consideraban el pueblo de Dios, pero no tenían en dónde conectarse con Dios. Entonces querían reconstruir ese templo para recuperar esa conexión y para recuperar su identidad. Y pues también estaba Dios interesado en eso, entonces como vimos en los primeros capítulos, Dios se encarga de armar todo el contexto, toda la situación para que ellos puedan regresar. De hecho, toca el corazón de Ciro y de los reyes para que les permitan regresar, los reyes persas, que eran los que estaban ahora en Babilonia, porque habían tomado ellos el poder. Entonces Dios mueve el corazón de estos personajes y por medio de eso, pues primero regresan Zorobabel y Yeshua, o Josué, o Jesús, que los 3 nombres significan lo mismo, y reconstruyen el templo. Vimos cómo terminaron la reconstrucción y aquel gozo era pues realmente inmejorable, ¿verdad? Estaban felices ahí. Posteriormente, si el Señor lo permite, vamos a ver entonces la labor de Nehemías, que su trabajo fue restaurar el muro, pero Esdras, su función es restaurar la vida espiritual. De nada servía el templo si no había una adecuada vida espiritual. Y entonces en eso radica la importancia de Esdras y de su labor. Y de eso vamos a ver hoy. Entonces, empezando con el capítulo 7 y los primeros 9 versículos, los voy a leer yo rápidamente para hacer énfasis en lo más importante. Dice, durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, vivió un hombre llamado Esdras, hijo de Seraías, que era descendiente en línea directa de Azarías, Hilquías, Satum, Sadoc, Agitó,
Amarías, Azarías, Merayot, Seraías, Uzi, Buki, Abisúa, Inés, Eleazar y Aarón. Este Buki que está aquí no es el que ustedes están pensando, pero se llamaba Buki. Perdón, no sé qué pasó aquí. Vamos a volver a compartir pantalla porque algo le pasó a la presentación. Yo no toqué nada, pero se desconfiguró. Bueno, entonces dice bueno, lo que quiere llegar con la genealogía aquí el escritor es que Esdras era descendiente de Aarón. Vemos aquí al final que dice, y Eleazar y Aarón, que fue el primer sacerdote. Recordemos que los sumos sacerdotes tenían que ser descendientes de Aarón. Y entonces aquí, pues, esa es la importancia de las genealogías y los registros que ellos llevaban tan precisos, tan exactos, eh, porque era lo que les daba los privilegios. Alguien que no fuera descendiente de Aarón no podía optar a la plaza de sumo sacerdote. Tampoco los que no pertenecían a la tribu de Leví podían servir en el templo, porque ese era un privilegio exclusivo para los levitas. Y entonces tenían que demostrar, especialmente después de 70 años de exilio en Babilonia, pues alguien puede pensar que los registros se habían perdido, pero tuvo que haber gente eh, que justamente su labor fue conservar los registros y llevar cuenta de todas las familias y las descendencias para poder después demostrar su origen y poder ejercer sus derechos. La familia, la estructura familiar era muy importante. Realmente en el pueblo de Israel sí era la base de la sociedad, porque el honor familiar era más importante que el dinero. Una persona podía perder todas sus posesiones, todo su dinero, pero si mantenía su honor, mantenía su posición en la sociedad. Diferente ahora, que ahora el que tiene dinero es el que está en la escala social más alta, y aunque no tenga honor, aunque sea un sinvergüenza. Pero con el pueblo de Israel no era así, era todo lo contrario. El que tenía honor era el que tenía el estatus más alto, y ese honor era pues algo que se conservaba a nivel familia, porque si alguien de la familia cometía un error, toda la familia quedaba deshonrada y pues toda la familia era afectada. Entonces, por eso era que se conservaban tanto las genealogías y la importancia que tenía. Entonces, pues vemos que este Esdras es descendiente de Aarón. Y dice que llegó de Babilonia, era un maestro muy versado en la ley que el Señor Dios de Israel había dado a Moisés. El rey le concedió todo lo que pidió porque el Señor su Dios estaba con él. Este detalle es importante, hermanos, y lo vamos a ver varias veces en este estudio y en este capítulo. El Señor estaba con él. El autor del libro enfatiza eh, que Dios estaba con él. De nada le servía ser descendiente del sumo sacerdote, descendiente de Aarón, de nada le servía su estatus si el Señor no estaba con él. Con Esdras regresaron a Jerusalén algunos israelitas, entre los cuales habían sacerdotes, levitas, cantores, porteros y servidores del templo. Esto sucedió en el 7º año del reinado de Artajerjes. Así que Esdras llegó a Jerusalén en el mes quinto del 7º año del reinado de Artajerjes. Había salido de Babilonia el día primero del mes primero y llegó a Jerusalén el día primero del mes quinto. O sea que le tomó 4 meses llegar. Eh, Recordemos que pues, ahí no habían los vehículos que tenemos ahora, lo único que habían eran animales de carga y de tiro pues gran parte del camino había que hacerlo a pie, porque también los animales eran para llevar todo lo que ellos cargaban, todo el cargamento, todas las maletas, digamos, y como vamos a ver aquí, pues no era poco, era bastante lo que era. Total que les toma 4 meses llegar. Entonces había salido de Babilonia el día primero del mes primero y llegó a Jerusalén el día primero del mes quinto y otra vez porque la mano bondadosa de Dios estaba con él. Es importante reconocer, mis hermanos, que
que la mano del Señor está con nosotros. Y lo que podemos lograr, lo que podemos hacer, pues muchas veces se nos olvida que depende de Dios. Tendemos a confiar mucho en nuestras capacidades, en nuestra profesión, en nuestro trabajo, nuestros estudios, y se nos olvida que sin que la mano de Dios sobre nosotros, nada de eso sería posible. Él es el que permite todas esas cosas, es el que nos da esos privilegios, y entonces es importante cuando la mano del Señor está con nosotros. Ah, otro detalle, los detalles de los que podemos sacar de aquí, era pues que era, como dice aquí, un maestro en la ley del Señor. Él era un escriba. Eh, en esta versión, no sé si lo menciona, creo que sí, más adelante menciona que era un escriba. La traducción de escriba literal era secretario. Él tenía un alto puesto en, eh, pues, Babilonia, probablemente secretario incluso del rey de Artajerjes, eh, pero no secretario en el sentido que lo vemos nosotros hoy, sino que un secretario era alguien que no solo se dedicaba a escribir, sino alguien que conocía, que estudiaba, que interpretaba y que enseñaba, en este caso la ley. Esdras se preparó en el conocimiento de las escrituras, se preparó, pero no solo como para tener un conocimiento general, sino se preparó para poder eh, compartirlas, para poder enseñarlas y para poder interpretarlas, pero sobre todo para ponerlas en práctica. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. No solo que leamos la Biblia como cualquier otro libro, como algo histórico, eh, no que lo estudiemos solo para tener conocimiento y para que la gente mire cuánto conocemos de Biblia. Ustedes y yo conocemos gente que se da el paquete de que conocen de la Biblia y empiezan a hablar de pasajes difíciles como para demostrar su conocimiento, incluso a veces también de los idiomas, las- el griego y el hebreo, eh, simplemente para demostrar conocimiento. Hay veces en que es importante mencionar la palabra original porque nos ayuda a entender mejor la situación, pero no para hacer gala de que conocemos idiomas o de que tenemos mucho conocimiento, sino simplemente para poder aclarar los conceptos. Pero el tener conocimiento para demostrar que uno sabe, pues no sirve de nada. Las escrituras se estudian para conocerlas, para conocer la palabra de Dios, para poder entender el mensaje que Dios tiene para nosotros, interpretar ese mensaje, pero sobre todo para ponerlas en práctica. Recordemos lo que Jesús dijo del hombre sensato y el insensato, que el insensato, pues o que el que oía su palabra y no la obedecía, no la ponía en práctica, era como el insensato que edificaba su casa sobre la arena y que obviamente cuando venía las tormentas, las tempestades, esa casa se iba a destruir, a caer, pero el que obedecía era como el hombre sensato que edificaba su casa sobre la roca. Entonces que ni los ríos crecidos, ni las tormentas, ni las tempestades la iban a poder destruir. Entonces Esdras era ese tipo de persona, no solo era un escriba, no solo era un descendiente de sumo sacerdote, no solo trabajaba probablemente como secretario del rey, tuvo que tener un alto puesto en Babilonia para que el rey tuviera las consideraciones que tuvo con él. A cualquiera que el rey no conociera, que no era importante, no hubiera hecho lo que hizo con Esdras. A pesar de que sabemos de que tampoco fue por el buen corazón del rey, por iniciativa del rey. Sabemos que detrás de todo esto el verdadero protagonista es Dios. Dios es el que mueve los corazones. Dios movió el corazón de Ciro
para que regresara los exiliados en el primer retorno. Dios está moviendo ahora el corazón de Artajerjes para que permita a Esdras y a otros exiliados poder regresar. Estos están regresando, pues ya habían nacido en Babilonia, porque entre la inauguración del templo, cuando terminaron la reconstrucción del templo, esto fue más o menos en el año 520, 516 antes de Cristo. Y ahorita Esdras está regresando en 456 o 458 antes de Cristo. O sea que son 60 años después. Eh, Zorobabel y Esúa seguramente ya habían muerto, ya no estaban. Esdras, o perdón, Ageo y Zacarías, que vimos también que contribuyeron en la reconstrucción porque fueron enviados por Jehová a animar al pueblo para que siguiera la construcción que habían dejado parada, que seguramente habían muerto también. Entonces podríamos decir, bueno, ya murieron los primeros que fueron, ya murió Zorobabel y Yeshua, ya murieron Ageo y Zacarías. Entonces, ¿quién va a seguir el trabajo, la obra de Dios? Bueno, el Señor tiene siempre a quien enviar. Él, pues, capacita a las personas y en esta oportunidad, pues, manda a Esdras y Jeremías, que van a ser los encargados de restaurar, de reconstruir, por un lado, en el caso de Nehemías, que va a reconstruir los muros y la ciudad, y Esdras, que va a reconstruir o a restaurar la vida espiritual del pueblo de Israel. Hay muchos que consideran o ven mucha similitud entre el éxodo, el regreso o la salida del pueblo de Israel de Egipto en el éxodo, bajo el liderazgo de Moisés, porque Dios los saca de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y los lleva al desierto para encontrarse ahí con ellos. Por eso le pide a Moisés que edifique el tabernáculo, porque el propósito de Dios es encontrarse con su pueblo. Y aquí, pues, Dios también está sacando a Esdras de Babilonia, del exilio, y lo lleva como un Moisés, digamos, para que él, pues, transmita la ley al pueblo. Así como Moisés recibió los mandamientos y se los transmitió al pueblo, pues Esdras trae esta misión de transmitir la ley al pueblo y vamos a ver más adelante, pues, que él hace ese trabajo y la importancia de ese trabajo que él hace. Entonces, el Señor movió el corazón de Artajerjes, y dice, el rey le concedió todo lo que pidió, porque el Señor su Dios estaba con él. Ah, con Esdras regresaron a Jerusalén algunos israelitas. Obviamente había mucha gente en Babilonia, y esa gente progresó en Babilonia. Cuando vimos los que regresaron con Zorobabel y Yeshua, pues se estima que fue un 1% de los que estaban en Babilonia. Fue gente, pues, que el Señor les movió el corazón para regresar, pero ellos seguramente ya tenían una propiedad, una casa, un lugar donde vivir cómodo en Babilonia. Probablemente tenían un trabajo, un negocio, tenían familia, y sin embargo dejan todo, dejan sus posesiones, su negocio, su comodidad, y van con su familia, con sus hijos, probablemente hijos pequeños, a atravesar ese largo camino, alrededor de 1500 kilómetros, 4 meses de camino o más, probablemente, para llegar a donde estaba Jerusalén y encontrar escombros, porque no había nada, solo ruinas. No había templo, no había ciudad, no había muros, no había nada. Pero ellos deciden regresar. Lo mismo pasa con Esdras. Regresa una parte, unos cuantos de los judíos, pero los demás no. Pues aquí estoy bien, tengo casa, tengo negocio. Y se cree que habían regresado porque cuando Jeremías profetiza que van a ir al exilio, les dicen compren casas, porque habían profetas que estaban diciendo, no se preocupen, ya pronto van a regresar, el Señor los va a traer de regreso. Y Jeremías les dice, no, compren casas, establezcanse,
y el Señor los hará prosperar. O sea que el Señor hizo prosperar a esta gente que estaba en Babilonia, pero ahora esta gente, a pesar de su prosperidad, pues decide regresar, dejar todo y regresar. Y eso es valioso y es digno de admiración, porque no cualquiera hace eso, como no cualquiera deja todo para ir a las misiones. Se necesita realmente un llamado, una vocación, tener el coraje, el valor de hacerlo, y eso es lo que esta gente hace. Y entonces el Señor le concede todo lo que pide, regresaron algunos israelitas y había de todo, sacerdotes, levitas, cantores, porteros y servidores del templo. Eh, en el templo, pues había música. Recordemos que David fue él era músico y entonces él se encargó de nombrar cantores y músicos y gente que tocara ahí instrumentos y porque la adoración tiene que haber sido alegre, pues una adoración pues de todo mundo. Y de eso se trata la liturgia. La liturgia, la verdadera liturgia es donde todo el mundo participa. Por eso, pues en la Iglesia Católica, bueno, en la Iglesia en general, porque antes de la Reforma ya venía esa situación de que la liturgia, pues era el sacerdote que daba la misa, incluso en un idioma desconocido. Él hacía todo el ceremonial y la gente estaba ahí sentada de espectadora, sin participar en nada. Cuando vino la Reforma, pues eso cambió porque ya en el protestantismo eh, ya más gente participaba en las alabanzas, con la llegada del pentecostalismo, pues esto se incrementó mucho más porque pues ya sabemos que los pentecostales, en ellos pues, hay más alegría, más participación, más amenes, más de todo. Pero en términos generales, la intención de la liturgia o la verdadera liturgia es donde todo el mundo participa, donde todo se involucra. No que haya solo un pastor hablando o predicando, o solo un grupo de alabanza al frente y todos sentaditos sin hacer nada, sino que la verdadera adoración y la verdadera liturgia es donde todos participan. Entonces aquí, pues vemos que con Esdras vienen cantores, ¿verdad? Vienen músicos, servidores. No inmediatamente, porque vamos a ver más adelante que levitas no iban, sino que Esdras los tiene que conseguir. Pero al final, Esdras trae, a lo que esto se refiere, es que Esdras trae a toda esta gente para que sirvan al Señor en el templo. Siguiendo con la lectura, dice el versículo 10, Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley. Miren qué importante. Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus estatutos y ordenanzas a los israelitas. Como secretario, como escriba en la corte de Artajerjes, pues seguramente tenía sus funciones, tenía su trabajo de servicio al rey. Pero en medio de eso, él se dedicó a estudiar las escrituras y como escriba, pues a transcribirlas, a conservar las copias de la ley. Porque recordemos que los babilonios destruyeron el templo y ahí destruyeron todo. Entonces, probablemente los sacerdotes como Esdras, pues sacaron la ley, los rollos, que era lo más importante para ellos, y de alguna manera los llevaron ahí entre sus pertenencias. Y entonces Esdras fue uno de los que se dedicó a conservar esos rollos para poder transmitirlos, para poder estudiarlos y transmitirlos a los demás. Pero se había dedicado por completo, o sea que lo que él hacía era estudiar la ley de Dios. ¿Para qué? Para enseñarla a los israelitas. Eh, Probablemente tenía oportunidad en Babilonia de enseñar a algunos, pero aquí el Señor lo trae a Jerusalén para que él lo enseñe a todos los que estaban ahí.
Y esa es la importancia de su trabajo, porque gracias a eso se pudo restaurar la vida espiritual del pueblo de Israel. Pero vamos a la preparación, vamos a la dedicación que este hombre tenía y el amor que tenía por la ley del Señor, por las escrituras, que se había dedicado por completo a enseñar. Y entonces el rey Artajerjes dice, le entregó la siguiente carta a Esdras, quien era sacerdote y maestro de los mandamientos y estatutos que el Señor dio a Israel. Y dice la carta, Artajerjes, rey de reyes, aquí Artajerjes se está pasando un poquito de ego, ¿verdad? Porque él se declara rey de reyes. Y sabemos que el rey de reyes y señor de señores es el Señor, pero es Dios, Jehová. Pero él se atribuye este título porque pues tenía gente a su cargo, su imperio era grande, el imperio persa era la potencia mundial, entonces pues él estaba eh, en la cima de este imperio. Rey de reyes a Esdras, sacerdote y maestro versado en la ley de Dios del cielo. Aquí aclara que no es cualquier Dios, ¿verdad? Sino que es el Dios del cielo. Saludos. He dispuesto que todos los israelitas que quieran ir contigo a Jerusalén puedan hacerlo, incluyendo a los sacerdotes y levitas. Y esto es importante, es opcional. Todos los israelitas que quieran ir contigo a Jerusalén. El Señor nos llama, el Señor nos llama a su servicio. El Señor nos llama a tener intimidad con Él, pero es opcional, no nos obliga, no nos trae a la fuerza. Nosotros tenemos la decisión. Para servir en la iglesia, pues no necesitamos que nos doblen el brazo y nos traigan ahí a los ministerios. Eh, Somos nosotros los que voluntariamente debemos ir y ofrecernos para trabajar en un ministerio. Ir con nuestro pastor y decir, Señor, yo quiero ayudar, ¿en qué puedo ayudar? A mí me gusta la música, entonces, pues puedo ayudar en la alabanza. O a mí me gusta la enseñanza, entonces puedo apoyar en eso. O a mí me gusta servir. Son tan importantes los servidores, y lo vamos a ver aquí también, pero es voluntario, mis hermanos. Nadie nos debe obligar, nos debería de obligar. Ni nuestras familias, ni la sociedad, ni el pastor, ni Dios nos va a obligar. Es voluntario, el que quiera hacerlo, el que esté dispuesto. Pues todos los que quieran ir contigo a Jerusalén puedan hacerlo, incluyendo los sacerdotes y levitas. Y aquí en especial, pues la gran mayoría no quiso ir. Pues si estaban cómodos, tenían todo en Babilonia, hasta libertad para poder negociar. Estaban eh, de alguna manera esclavizados porque estaban bajo el dominio del imperio persa, pero no eran esclavos como los que tenían los egipcios construyendo pirámides, digamos, o esclavitud de Egipto, sino que aquí había libertad y el Señor había prometido prosperarlos y los había prosperado. Entonces, ¿a qué voy, verdad? Y mis hijos están chiquitos, los voy a ir a exponer y a un lugar en donde no hay nada, solo ruinas. No, pero mucha gente quiso ir. Servicio al Señor es así. ¿Para qué me voy a complicar la vida? Tengo mi trabajo, tengo mucho que hacer en el trabajo, muchas responsabilidades, tengo mi familia, y a servir en la iglesia. No, ahí hay más gente que lo puede hacer. O sea, yo no, yo no. Eh, pues, ok, el servicio es voluntario, tiene que hacerse de corazón, no por fuerza. El rey y sus 7 consejeros, eh, seguimos leyendo la carta del rey. El rey y sus 7 consejeros te mandan a investigar la situación de Jerusalén y de Judá conforme a la ley de tu Dios que se ha confiado. En otras palabras, tienes que ir a ver si se están haciendo las cosas de acuerdo a la ley de Dios. Un sacerdote pagano, perdón, un rey pagano, Artajerjes, manda a un sacerdote, a Esdras, que versado en la ley, a que vaya y mire si realmente están cumpliendo con la ley, si están cumpliendo con las escrituras. Vemos entonces que es la mano de Dios, no es Artajerjes, no es su iniciativa, es la mano de Dios que lo está moviendo para hacer eso. Igual que cuando vimos con Zorobabel, cómo Ciro lo manda y le apoya y recupera todos los utensilios del templo y le da todo el apoyo que necesita
para que vaya a reconstruir el templo. Ahora, Artajerjes, Dios mueve el corazón de Artajerjes para que mande a Esdras a, a restaurar la espiritualidad del pueblo, que de eso le está hablando. Que mira si realmente están actuando de acuerdo a la ley. Lleve el oro y la plata que el rey y sus consejeros han ofrecido voluntariamente al Dios de Israel que habita en Jerusalén. Él de su propia voluntad le dio de su dinero, de su sueldo, podríamos decir, y sus consejeros también voluntariamente le dieron. ¿Qué significa eso? Que la mano de Dios estaba en eso, como se repite varias veces aquí. Cuando la mano del Señor está con nosotros, mis hermanos, pues Él provee los recursos que se necesitan para lo que tenemos que hacer. Y este rey y sus consejeros se ofrecieron voluntariamente a Esdras, no, al Dios de Israel. Ellos estaban claros de que lo que iban a dar no era para Esdras ni era para el pueblo, era para el Dios de Israel, que habita en Jerusalén. Miren, ¿de dónde sacó Esdras, de dónde sacó Artajerjes todo esto? Pues seguramente Esdras estaba a su lado, estaba cerca de él como secretario, le hablaba. En sus ratos libres le hablaba de su Dios, le hablaba de la ley de Dios, y como conocía tanto y era versado, pues también había enseñado al rey. Todo esto, pues, aclaro que son suposiciones, pero cosas que suponemos por lo que estamos viendo. Porque de qué otra manera el rey iba a tener ese conocimiento de Dios. ¿Por qué el rey iba a reconocer que ese Dios de Israel habitaba en Jerusalén? Él sabía que ahí estaba el templo. Entonces, él estaba consciente de que en el templo el Señor se manifestaba y habitaba entre ellos. También lleva contigo toda la plata y el oro que obtengas de la provincia de Babilonia, junto con los donativos del pueblo y de los sacerdotes para el templo de su Dios en Jerusalén. Recordemos cuando se oponen a la construcción del templo los gobernadores que estaban en Palestina, se oponen a que construya y entonces mandan una carta eh, pues al rey que estaba en Babilonia para que detenga la obra y la respuesta del rey, el decreto inesperado, como le pusimos al tema de esta clase, es déjenlos tranquilos, déjenlos que terminen su reconstrucción. Y no solo eso, sino ustedes apóyenlos, denles lo que necesitan de lo que ustedes tienen, de los impuestos que ustedes recaudan. Y aquí es lo mismo, le dice, denles eh, con los donativos del pueblo y los sacerdotes. Eh, También lleva contigo toda la plata y el oro que obtengas de la provincia de Babilonia, junto con los donativos del pueblo y de los sacerdotes para el templo de Dios. O sea, llevaban de Babilonia, pues, recursos. Pero dice, con este dinero compra sin falta becerros, carneros y corderos con sus respectivas ofrendas de cereales y de vino para ofrecerlos en el altar del templo del Dios de ustedes en Jerusalén. Con el resto de la plata y del oro, tú y tus compañeros podrán hacer lo que les parezca mejor, de acuerdo con la voluntad de Dios, del Dios de ustedes. Pero deposita en el templo los utensilios sagrados que se te han entregado para rendir culto a tu Dios en Jerusalén. Cualquier otro gasto que sea necesario para el templo de tu Dios se cubrirá del tesoro real. Ahora bien, yo, el rey Artajerjes, ordeno a todos los tesoreros que están al oeste del río Éufrates que entreguen de inmediato todo cuando solicite Esdras, sacerdote y maestro versado en la ley del Dios del cielo. Pueden darle 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino, 100 batos de aceite y toda la sal que requiera. Eso era para los que estaban en, en, en Jerusalén o en la provincia ahí de Palestina, los samaritanos, bueno, los que estaban en Samaria y en todos los alrededores, que eran, pues dependían del rey persa, estaban bajo el gobierno de Persia, pero ellos tenían su propio sistema de recaudación, sus propios impuestos que servían para su economía, sostenían la economía de ese pueblo. Pues el rey manda que de esos impuestos le den a Esdras para lo que él necesite. Es como que el presidente de la República dijera aquí en Guatemala, le dijera a alguno de ustedes,
Miren, usted que es cristiano, vaya a Shela y construye una iglesia. Y aquí le voy a dar yo una parte de los recursos para que construya, pero que el alcalde de Shela con sus impuestos que cobra allá también le ayude en lo que usted necesita. Eso es lo que está haciendo el rey. Y no solo que lo ayuden, sino que exonera de impuestos a los que van con, con Esdras. Le dice, todo lo que ha ordenado el Dios del cielo para su templo, háganlo de inmediato, de modo que no se descargue su ira contra el dominio del rey y su familia. El rey de Babilonia, el rey persa, este Artajerjes, un rey pagano, tiene temor de Dios. eh, no el temor reverente del que nosotros hablamos, sino aquí prácticamente le tiene miedo al Dios de Israel. Y todo esto tiene que haber sido obra de primero, obviamente, el Espíritu del Señor que tocó su corazón, pero también tiene que haber sido la labor de Esdras, como fue la labor de Daniel, que por medio de Daniel, pues vimos que varios reyes reconocieron al Dios del cielo y de la tierra, por el testimonio de Daniel. Ahora, por el testimonio de Esdras, este rey tiene temor a Dios, dice, que no se descargue la ira contra el dominio del rey y su familia, o sea, contra él y su familia. Tiene temor de que el Dios de Israel pues pueda descargar su ira sobre él. También les ordeno que exoneren dispuestos a los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y servidores del templo de Dios. Por cuanto tú, Esdras, posees la sabiduría de Dios, serás el encargado de nombrar funcionarios y jueces para que juzguen a los habitantes de la provincia al oeste del río Éufrates. Es decir, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, pero a quienes no la conozcan, enséñaselas. Si alguien desobedece la ley de tu Dios y las órdenes del rey, haz que se le castigue de inmediato con la pena de muerte, el destierro, la confiscación de bienes o la cárcel. Prácticamente nombra a Esdras gobernador sobre toda la provincia. Todo esto, todo lo que estaba al oeste del río Éufrates. Le da el cargo más alto para que él vaya y haga y deshaga cuanto él quiere. ¿Por qué? Porque la mano del Señor estaba sobre Esdras. Ah, vamos un poco rápido, pero quiero pues, resaltar la importancia de lo que pasa aquí y sobre todo el protagonismo de Dios. Que hemos visto en esta historia a Zorobabel, a Yeshua, a Geo, a Zacarías, a Esdras, a Nehemías, pero el verdadero protagonista es Dios. Dios es el que está buscando a su pueblo. Así como los sacó de Egipto, como ya dijimos, y los llevó al desierto para encontrarse con ellos, ahora los está sacando de Babilonia y los está llevando a Jerusalén para encontrarse ahí con ellos también, para tener relación con ellos. Y entonces Esdras, pues obviamente con tanta misericordia del Señor, con todo lo que el Señor está haciendo, con todo el privilegio que le está dando, dice esta oración. Bendito sea el Señor Dios de nuestros antepasados que puso en el corazón del rey el deseo de honrar el templo del Señor en Jerusalén. Vemos aquí cómo Esdras sabe eso, cómo sabemos eso, que fue Dios el que puso el corazón del rey lo que está pasando. Y lo bendice por eso y le agradece a Dios por eso. Por su infinito amor, Él me ha permitido recibir el favor del rey, de sus consejeros y de todos sus oficiales más importantes. Y porque la mano del Señor mi Dios estaba sobre mí, cobré ánimo y reuní a los jefes de Israel para que me acompañaran a Jerusalén. El Señor es el que nos anima. El Señor es el que nos da la energía, que nos da la seguridad de que está con nosotros, el que nos da pues todo lo que necesitamos, pero también nos da ánimo y nos da ánimo para transmitírselo a los demás. A veces hay gente desanimada que se frustran en su trabajo, en su ministerio, que se desaniman en su caminar cristiano porque pues obviamente no es un camino fácil. Pues el Señor nos da ánimo para animarlos a ellos también. Y aquí, primero, Esdras reconoce que Dios es el autor de todo. Y eso es un aprendizaje para nosotros. Cuando las cosas nos salgan bien, pues reconozcamos que la mano del Señor está en eso.
y agradezcámosle a Él. Y si las cosas nos salen mal, reconozcamos que el Señor lo permite con un propósito para nosotros. Que el Señor no nos da todo lo que queremos, Él nos da lo que necesitamos. Entonces agradezcamos al Señor. Si esto no se logró, si no se pudo, si no sucedió, algún propósito del Señor para mi vida. Entonces agradezcamos. Señor, te agradezco por lo que he logrado hacer hoy y te agradezco por lo que no logré también, porque algún propósito hay en eso. Pero el agradecimiento sobre todo y el reconocer la soberanía de Dios, reconocer su amor, sabemos que Él nos ama. Entonces, si nos ama, lo que nos permite y lo que no nos permite es consecuencia de su amor, entonces tiene que ser bueno para nosotros. Por su infinito amor, Él me ha permitido recibir el favor del rey y de sus consejeros y de todos sus oficiales más importantes. O sea, nadie se opuso. El rey dijo, vamos a hacer esto, vamos a mandar a Esdras, y nadie se opuso, al contrario, todos colaboraron y todos estuvieron de acuerdo. Y la mano del Señor estaba ahí. Y eso, porque la mano del Señor, mi Dios, estaba sobre mí, dice Esdras, cobré ánimo. Eso es lo que nos anima. Y reuní a los jefes de Israel para que me acompañaran y seguramente les transmitió ese ánimo que el Señor le había dado. Ya aquí, pues en el capítulo 8 tenemos una lista de los que regresaron con Esdras. No vamos a entrar en detalle de eso, obviamente, hay muchos nombres aquí, y pues la genealogía de todos, ¿verdad? Entonces, tal vez lo que podemos rescatar es que fueron alrededor de 1500 personas las que fueron, ya haciendo la cuenta de todos. Eh, Vemos pues que regresaron descendientes de Finés, eh, y de Daniel, de David, de Secanías, de Parós, Zacarías, eh, Eliojenai, hijo de Zerarías, con 200 hombres, Secanías, el hijo de Jaziel, y 300 hombres más. Y así va mencionando todas las cantidades, y ya, si sacamos la suma, pues son alrededor de 1500 personas las que, las que van ahí con las que regresan con él. O sea, era una caravana numerosa, era un grupo grande el que iba. Aunque comparado con todos los que estaban en Babilonia, pues ya dijimos que pues, eran muy pocos los valientes, los voluntarios, los deseosos de regresar a Jerusalén. No de regresar, porque toda esta gente había nacido en Babilonia. Ya recordamos que después de 70 años de exilio y ahora 60 desde que se terminó la construcción del templo, ya todos los anteriores, las anteriores generaciones habían fallecido. Entonces, pues este es un detalle de los que regresan. Y entonces dice que Esdras los reunió junto al arroyo que corre perdón, hacia el río Ahava, y acampamos ahí por 3 días. Cuando pasé revista de todo el pueblo y a los sacerdotes, no encontré ningún descendiente de Leví. Aquí es donde Esdras se da cuenta que no hay levitas. Y entonces, ¿quién va a servir en el templo? No hay servidores, no hay ujieres, no hay diáconos, como les dicen en las diferentes iglesias. Y entonces dice, pues hay que llevar levitas. Entonces manda a estos que menciona aquí, Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Jarib, el Natán, Zacarías y Mesulán, a los jefes del pueblo. También a Joyarib y el Natán, que eran maestros, y los envié a Idó, que era el jefe de Casifía. No sabemos dónde es este lugar, esta provincia de Casifía, pero lo que sí sabemos por esto es que ahí habían levitas. Eh, y entonces manda al jefe de ese lugar, a Idó, para que les encargue que pidieran a Idó y a sus compañeros, quienes estaban al frente de Casifía, que nos proveyeran servidores para el templo de nuestro Dios. Y como la mano de Dios estaba sobre nosotros, nos enviaron a un israelita muy capacitado llamado Serabías, hijo de Mahli, descendiente de Leví. O sea, este era levita, era de la tribu de Leví. Con él vinieron sus hijos y sus hermanos, 18 personas en total. O sea,
obviamente toda la familia, si él era descendiente de Leví, todos los de su familia eran levitas y eran los que estaban autorizados para servir en el templo, los que Dios había designado para servir en el templo. Solo los levitas podían servir, de ninguna otra tribu. Entonces, pues a él vinieron sus hijos y sus hermanos, 18 personas. También nos enviaron a Jasabías y a Isaías, descendientes de Merarí, junto con sus hijos y hermanos, 20 personas en total. Además del grupo que David y sus oficiales habían asignado para que ayudaran a los levitas, nos enviaron 220 servidores, los cuales fueron registrados por su nombre. Miren la importancia de los servidores. Eh, Estos eran los que pues, tenían a su cargo todo lo relacionado con el templo. Y esa es la importancia de los servidores en nuestras iglesias también. Si queremos un templo bien cuidado, si queremos un templo eh, pues, en buenas condiciones y que la gente que llega al templo, ya sean propios o visitantes, pues, pues, estén cómodos, estén atendidos, que sus vehículos estén cuidados y que pues, puedan sentirse a gusto en el templo, es el trabajo de los servidores. Y viene desde ahí, desde el trabajo de los levitas. No podía ir Esdras a Jerusalén sin servidores. Él iba a restaurar el templo, entonces tenía que llevar. Dice, luego estando cerca del río Ahava, proclamé un ayuno. ¿Para qué? Para que nos humilláramos ante nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino, a nosotros, a nuestros hijos y nuestras posesiones. 1500 kilómetros, hermanos, a pie, o pues con algunos animales ahí de carga. Pero iban con sus hijos, probablemente niños chiquitos, y llevaban un gran tesoro de toda la contribución que les había dado el Artajerjes y los gobernadores. Y en el camino habían ladrones, en el camino habían peligros, serpientes, animales salvajes, qué sé yo, pero sobre todo asaltantes pues, miran un grupo de 1500 personas ahí y pues se juntan unos 500 asaltantes armados y van y les quitan todo. Y entonces, Esdras tiene esa preocupación, una preocupación normal. Entonces, ¿qué hace para estar tranquilo, para quitarse esa preocupación? Proclamó ayuno, que se humillaran a Dios y le pidieran que les acompañara en el camino. Por eso, hermanos, cuando salimos de viaje es tan importante, antes de arrancar el vehículo, subirnos al bus, o antes de salir de casa, doblar nuestras rodillas y pedirle al Señor que nos guarde en nuestro viaje, que nos acompañe, especialmente con tanto problema de tráfico, tanto accidente que hay, derrumbes en carreteras, saltantes, socavones, de todo hay. Entonces, aunque vayamos a pasear, pues vamos en peligro y pues es importante pedir que el Señor nos guarde y nos acompañe. ¿Y por qué hace esto Esdras? Bueno, primero, obviamente porque necesita ir con la tranquilidad de que el Señor los va a cuidar. Pero también le siente vergüenza de pedirle al rey que nos enviara un pelotón de caballería, dice, para que nos protegiera de los enemigos, ya que le habíamos dicho al rey que la mano de Dios protege a todos los que confían en él, pero que Dios descarga su poder y su ira contra quienes lo abandonan. Ahí vemos entonces que Esdras era el que había eh, pues enseñado prácticamente al rey sobre el poder de Dios y cómo el poder de Dios está con los que le siguen y cómo también el no seguirlo, el no estar en comunión con él, el no depender con él es una amenaza y un peligro. Entonces dice, ¿cómo le voy a pedir guardaespaldas al rey si yo le he dicho que el Señor lo protege a los que confían en él? Si Esdras le hubiera pedido al rey un pelotón de caballería, el rey se lo hubiera dado, porque el rey le dice, todo lo que quieras, ¿qué necesitas para ir? Lo que necesites te lo doy. Sí que necesito que me mandes soldados, un pelotón, dos, te voy a dar, tres pelotones para que los acompañen. Pero Esdras siente vergüenza de mostrar falta de fe ante el rey, porque él ha dicho que Dios está con él
Y entonces tiene que demostrarle con hechos. O sea, no es solo palabras, porque a veces decimos, ah, sí, yo soy, tengo fe. Yo soy una persona de fe y sé que el Señor va a estar conmigo. Pero a la hora de estar ante el peligro, como que se nos olvida la fe. Y entonces, eh, pues, mostramos debilidad. Pero Esdras dice, no, me da vergüenza pedirle al rey esa caballería, así que lo que voy a hacer, o lo que vamos a hacer es ayunemos, humillémonos delante del Señor y pedimos que Él nos proteja y Él nos va a proteger. Así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección y Él nos escuchó. El Señor nos escucha siempre, hermano. Después aparté a 12 líderes de los sacerdotes, Serebías, Jasabías y 10 de sus parientes. En presencia de ellos pesé el oro, los utensilios sagrados y las ofrendas que el rey, sus consejeros, sus oficiales más importantes y todos los israelitas ahí presentes habían entregado para el templo de nuestro Dios. Lo que pensé fue lo siguiente, y da el detalle de todo lo que le dio a cada uno. eh, y bueno, ¿qué nos enseña esto? Esdras es un hombre prudente, es un hombre sabio. Entonces él primero dice, el Señor está conmigo, pero pues obviamente tengo que pedir su ayuda y tenemos que ayunar y humillarnos delante de Él y pedir su protección. No voy a pedirle protección al rey, le voy a pedir protección a Dios. Pero eso no significa que yo vaya a ir imprudentemente, pues, por el desierto. Entonces reparte entre 12 personas, reparte todo lo que llevan y lo reparte con inventario. Le dice, bueno, tú vas a llevar tanto oro, tanta plata, tanto tal. Entonces es una medida de precaución, porque si los asaltaba alguien, pues se iba a llevar la 12ª parte de lo que tenían, pero habían otros 11 que llevaban otra parte, entonces no se iba a perder todo. Eso significa, mis hermanos, que el confiar en Dios no tampoco significa ser imprudentes, ¿verdad? Ok, Señor, guárdanos en la carretera, ¿verdad? Guarda nuestra salida y nuestra entrada desde hoy para siempre, pero el primero que se me atraviesa le echo el carro encima porque yo soy el dueño de la carretera. O si voy en moto, pues yo también me voy en medio y voy embistiendo a todos los carros porque como el Señor me guarda, entonces no me va a pasar nada. No, también necesitamos ser prudentes. El tener fe no significa que vamos a desafiar al Señor, ¿verdad? O vamos a hacer eh, cosas, vamos a hacer tonteras. Entonces, Esdras nos demuestra aquí, primero, su confianza en el Señor, pero también su sabiduría y el ser previsor para que las cosas le salgan bien. Bueno, ya estamos sobre el templo, aquí, sobre el tiempo, perdón, y ya pues los últimos versículos nos hablan eh, de cómo fueron, cómo llegaron. Dice, les dijo a los que les dio entre los 12 que repartió todo lo que llevaban, vigílenlos y guárdenlos hasta que lo pesen en los aposentos del templo del Señor en Jerusalén. O sea, aquí está el inventario, esto llevan ustedes y eso van a tener que entregar cuando lleguemos. Por dónde se van o qué es lo que hacen, no importa. Lo que importa es que allá van a tener que rendir cuentas. Una buena mayordomía, que también es lo que se necesita mucho en las iglesias. O sea, los recursos del Señor, las ofrendas, los diezmos, el mobiliario, todo lo que es de la iglesia tiene que ser bien administrado, tiene que ser cuidado. Pues esto refleja una buena mayordomía de Esdras. Eh, Aquí está inventariado lo que llevan y allá, firmen aquí, probablemente les dijo, "Ay, aquí lo que llevan y allá vamos a hacer cuentas y van a tener que entregar pues hasta el último artículo, hasta el último utensilio y el último centavo de lo que llevan. Así que los sacerdotes y levitas recibieron la plata, esa es otra cosa, se lo dio a los levitas y a los sacerdotes, a los servidores del templo y a los sacerdotes. No se lo dio a cualquiera. Ustedes son siervos del Señor, entonces ustedes son los que van a llevar eso. El día 12 del mes primero, dice, partimos del río Ahava para ir a Jerusalén. Durante todo el trayecto, la mano de Dios estaba sobre nosotros y nos libró de enemigos y asaltantes. Al llegar a Jerusalén nos quedamos descansando 3 días, después de 4 meses de camino. Pues obviamente llegaron agotados y se descansaron 3 días, pero al cuarto día
ya, a pesar la plata, el oro, los utensilios, todo, a hacer cuentas, y le entregan todo al sacerdote Meremot, hijo de Urías, Eleazar, hijo de Finés, estaba ahí con él, lo mismo que los levitas, Josabad, hijo de Yeshua, y Noadías, hijo de Binui. Ese día pesamos y contamos todo y registramos el peso total. Luego, en honor del Señor Dios de Israel, los que habían regresado del cautiverio ofrecieron en holocausto y como ofrenda por el perdón del pecado de todo el pueblo, 12 novillos, 96 carneros, 77 corderos y 12 chivos. Se les entregaron los decretos del rey a los sátrapas del reino y a los gobernadores de la provincia al oeste del río Éufrates, los cuales prestaron todo su apoyo al pueblo y al templo de Dios. Descansaron, hicieron inventario, hicieron sacrificios al Señor, sacrificaron 12 novillos. ¿Por qué 12? Pues uno por cada una de las tribus de Israel. ¿Y por qué presentan 12 sacrificios, son 12 novillos para las 12 tribus, si realmente el reino del sur eran solo 2 tribus? Recordemos que solo dos tribus quedaron con Roboam, cuando Roboam pues, no atiende los requisitos del pueblo, y 10 tribus se fueron para el norte. Y entonces, pero aquí están ofreciendo por las 12 tribus, primero porque pues se había profetizado que se iban a unir las 12 tribus, pero segundo, porque entre los que se fueron al reino del norte con Jeroboam, pues tampoco se fueron todos, algunos de las otras 10 tribus se quedaron en Jerusalén. No se quisieron ir, prefirieron estar donde estaba el templo y se quedaron. Algunos pocos, pero quedaron representantes de las 12 tribus. Entonces, pues en honor a todos los que habían de las diferentes tribus, sacrifican los 12 novillos. Y les entregan la orden del rey a los locales, ¿verdad? Los gobernadores eh, que estaban ahí, persas, porque dependían del rey de Persia, entonces a los sátrapas y a los gobernadores persas que estaban ahí les entregaron la orden del rey, entonces a ellos no les queda más remedio que prestar el apoyo al templo de Dios. Ah, bueno, esto es lo que tenemos, la porción que tenemos hoy, y pues hay muchas enseñanzas en esto, como ya vimos en el ejemplo de Esdras, su dedicación al Señor, eh, a estudiar las escrituras, a enseñarlas, a ponerlas en práctica. Eso le valió ser el restaurador prácticamente de la espiritualidad del pueblo de Israel. Y pues vemos su integridad en todo, ¿verdad? Su mayordomía para administrar las cosas, su sabiduría para tomar precauciones, su agradecimiento al Señor, su corazón agradecido, su reconocimiento de que el Señor pues era el que lo protegía, el que lo podía llevar con bien. Todo eso es para nuestra vida, hermanos. Entonces es un ejemplo para nosotros, pero sobre todo las escrituras, ¿verdad? El poder enseñar y sobre todo cumplir las escrituras. Recordamos el pasaje de Juan 14:23, que dice, el que ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Esa promesa es de Jesús para nosotros. Primero, demostramos el amor a él obedeciendo su palabra. No es fácil decir, sí, yo amo a Dios, yo soy seguidor de Jesucristo, pero si no obedezco la palabra, eso no vale para nada. Entonces Jesús es muy claro en decir, el que me ama obedecerá mi palabra. O sea, la primera muestra, la primera prueba de que amamos al Señor es la obediencia a su palabra. Pero hay una promesa ahí. Si el que obedece mi palabra, el que ama obedece mi palabra, y si obedece mi palabra, mi Padre lo amará. Y no solo lo amará, sino que vendremos, dice, o sea, él y su Padre, Cristo y su Padre, y haremos morada en él. Entonces, el Señor mora en los que obedecen su palabra. Por eso dice que somos templo del Espíritu Santo, porque el Señor tiene que morar en nosotros cuando somos obedientes a su palabra. Y esa es la importancia del estudio de las Escrituras, el escudriñarlas, pero sobre todo obedecerlas. Y esa es la enseñanza, tal vez,
más importante del estudio de hoy. Si nos quedamos con eso, pues yo creo que valió la pena la hora que invertimos en este estudio. Eh, Resumimos 2 capítulos. Probablemente la semana entrante vamos a resumir los otros 2 que quedan, el 9 y el 10, para poder entrar a Nehemías y pues aprender también ahí mucho de, esta, de este siervo de Dios y todo lo que él hizo. Así que estamos hasta aquí, hermanos. No sé si hay preguntas, comentarios o alguien quiere aportar también al estudio. Es importante que ustedes también se involucren. Recordémonos lo que dijimos que era eh, la adoración, ¿verdad? Donde todos se deben involucrar. Eh, Así que está abierto aquí para comentarios, para dudas, para aportes. Bueno, si no hay, entonces los dejo descansar, hermanos. Gracias por estar aquí presentes siempre. Hermana Emi, hermano Julio, hermana Silvia, hermana Margarita. Amén, amén. Dios lo bendiga. Feliz noche. Feliz noche, hermana Silvia, hermano Manuel, que Dios les Que bendiga, Dios si el Señor lo bendiga. permite. Gracias por ese estudio tan lindo. Vaya, pues nos vemos la Bendiciones, próxima hermano. semana. Gracias, hermano Dios Walter, bendiga. por tu tiempo. Feliz Feliz noche, noche, que descansen. descanse.